días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, continúo, vengo hablando videos anteriores sobre el Estado. Primero hice un video sobre violencia simbólica para entender por qué el Estado es el que tiene el uso legítimo de la fuerza, de la violencia física y de la violencia simbólica. Luego hablé de algunas definiciones del Estado que se han dado desde la teoría, desde la filosofía política, y luego me acerqué a una conceptualización sobre el Estado que da el sociólogo Pierre Bourdieu, ¿cierto? De que habla de sus orígenes sociológicos del Estado. Hoy el video va a ser un poco más histórico, más de historiadores, porque voy a hablar de esa historia y el desarrollo del Estado moderno. Entonces, inicialmente voy a intentar que esto salga en un solo video, pero a veces cuando arranco a grabar me emociono y sigo hablando. Entonces, tengo dos opciones. Una es que en este video hable sobre un poco el Estado en el siglo XIX, y de pronto lo corte si queda muy largo, y seguir luego con el Estado en el siglo XX, llegando pues obviamente hasta el Estado contemporáneo, que es el Estado neoliberal. Bien, ya saben, serán uno o dos videitos, pero esas son las temáticas. Bien, entonces arranco contándoles, eh, el campo económico y el campo político se van formando pues casi que paralelamente en los albores, bueno, finalizando la Baja Edad Media y en los albores de la Edad Moderna. Ya encontramos entonces que se empiezan a configurar como estos dos campos, ¿bien? Y podríamos decir desde la filosofía política que lo primero que se empieza a constituir primero de una manera filosófica va a ser el Estado, el campo político, ¿cierto? Allí es donde encontramos todas estas polémicas del naturalismo, es donde encontramos pues como toda esa filosofía de las que les he hablado en otras ocasiones, pues como las ideas de Hobbes, las ideas también pues de Maquiavelo, las ideas de Locke, ¿cierto? Entonces aquí se va formando como ese campo político que se va juntando con el campo económico. Para el siglo XVIII, con el empoderamiento de la clase burguesa, la revolución industrial, posteriormente la revolución francesa, todas las revoluciones burguesas, ¿cierto? El mundo va a tener un cambio, y el campo económico se va volviendo muy importante, casi que al punto que hoy en día el campo económico pues básicamente que se ha tragado o ha subsumido al campo político, ¿bien? Entonces tenemos por allá finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, principios del siglo XIX, ese periodo que Koselleck va a llamar como el periodo bisagra, que es un periodo de muchas revoluciones, de muchos cambios, y básicamente una de las cosas que cambia es el Estado. Tenemos en la Edad Moderna, entonces, yo les hablaba un poco en el video anterior cuando hablaba de las definiciones del Estado. Hay unas definiciones bien interesantes como la de Hobbes, ¿cierto? Que surge por allá en el finales del siglo XVI, siglo XVII, no recuerdo bien en ese momento la fecha, siglo XVII. Entonces empezar a constituir ese Estado, y empieza a constituirse un Estado que es un Estado absolutista, ¿cierto? Esa es una de las primeras. Cuando uno habla del Estado moderno, debe tener en cuenta que el Estado moderno tiene muchas características, o sea, tiene muchas formas, asume muchas formas. Y entre esas muchas formas, ¿cierto? El Estado está, pues, por ejemplo, el Estado absolutista o el Estado del antiguo régimen. Póngale, por ejemplo, el caso del Estado del Imperio Español, ¿cierto? Por ejemplo, durante el tiempo de las monarquías que llegaron, pues hicieron todo este proceso de conquista de América y luego de colonización de América, ¿cierto? Esa es hay una argumentación detrás de este tipo de Estado, ¿cierto? Es una forma de gobierno predominante, sobre todo siglo XVII, pero más que todo en el siglo XVIII. Recordemos, por ejemplo, en el caso francés, el caso del Rey Sol, ¿cierto? De toda esta dinastía de los Borbones en Francia, que va a ser bien, bien, bien importante, y que ahí va a empezar a constituirse lo que es el Estado moderno. Entonces, una de las formas, digamos, la primera forma que va a asumir el Estado moderno va a ser el Estado absolutista, ¿cierto? Que es un grupo, que persistió más o menos hasta buena parte del siglo XIX en algunos países, pero que en el caso, pues digamos, más relevante, que va a ser el caso francés, va a caer en 1789. Y
tipo de Estado, aunque uno dice que es del siglo XVIII, esto no es tan sencillo porque después de las revoluciones burguesas vamos a tener entonces que muchos de ellos se van a oponer, entonces digamos que todavía van a querer como restaurar ese estado absolutista del antiguo régimen donde dominan las monarquías. ¿Cuáles son las características de ese estado absolutista? Pues primero una soberanía, ¿cierto? Una soberanía que recae sobre el rey, en él residen todos los poderes, es dado por la gracia de Dios, es la autoridad, o sea, Dios le da la autoridad a ese sujeto. Se da en una sociedad que es estamental, una sociedad, la población está dividida en estamentos, no está dividida en clases, sino que es una sociedad en la que encontramos nobleza, clero, el pueblo o el estado llano, ¿cierto? Que tienen algunos, sobre todo, por ejemplo, la nobleza y el clero, tienen unos privilegios, ¿cierto? Bastante importantes, ¿bien? Que esa va a ser una de las razones por las cuales esa desigualdad existente entre estos estamentos son una de las razones por las cuales van a suceder esas revoluciones burguesas y van a estar basados, son los estados que están basados en una economía mercantilista y es una economía que es la economía pues como las primeras formas del capitalismo, que es una economía que es manejada por la corona. Piensen, o sea, pensar en el antiguo régimen en América es como pensar en este tipo de monarquía absolutista donde la corona controla absolutamente todas las formas del capital. Tenemos otra forma, bueno, tenemos unos autores, voy a estar diciéndoles como en qué se basa filosóficamente esta idea de estas formas de Estado. Entonces tenemos para este caso, tenemos que se argumenta en filósofos como Thomas Hobbes, él no o sea, aunque él justificaba el absolutismo, bueno, sí lo justificaban, no de forma diferente, no por contrato, o sea, por un contrato social, no tanto por el derecho divino. Su concepto que aparece en el texto de Leviatán es la definición filosófica por excelencia de un soberano que tiene el poder absoluto, que tiene todos los poderes del Estado, ¿bien? Y otro texto bien importante es el derecho, sobre el derecho divino de los reyes, que es cierto que ellos tienen eso que ha sido asignado por Dios, esa gracia divina. Es un texto que se llama Política sacada de las Sagradas Escrituras, de Jacques-Benet Bessoir, que es un teórico francés, y él pues va a decir que, o sea, lo va a argumentar. Es una persona pues obviamente de cristiana, de la Iglesia Católica, si mal no estoy, bueno, es cristiano. Argumentaba que el monarca era el representante de Dios en la tierra y que por tanto su autoridad era sagrada. Bien, esos textos los van a retomar, por ejemplo, posteriormente en los procesos de restauración del siglo XIX después de la caída de Napoleón. Tenemos una forma del Estado que va a ser muy importante y que creo que es la que todo el mundo tiene interiorizada, que es la forma del Estado liberal. Ese Estado liberal surgió después de las revoluciones, tenemos de la revolución de las 13 colonias en Norteamérica, de la revolución francesa y posteriormente también de las revoluciones en el resto de América, pues Hispanoamérica. Bien, y se consolidó a lo largo del siglo XIX como, o sea, sobre todo a partir de las revoluciones de 1820, la de 1830, la de 1848 en Francia, se ha consolidado como una de las formas más importantes del Estado moderno. ¿Cuáles son las características de esta forma de Estado? Pues bueno, primero soberanía nacional, ¿cierto? Ahí, entonces, bueno, es muy importante cuando uno habla de Estado, ya lo he dicho en el video anterior, hablar de los nacionalismos. Entonces esto recae, aquí se habla de soberanía. Ahorita les voy a hablar de los filósofos de este tipo de Estado para que me entiendan un poquito más. Soberanía nacional, el poder reside en la nación, no reside en un soberano, no reside en un rey, ¿cierto? Reside en la nación es una cosa abstracta, entonces eso también es complicado de entender. Y es representada, esa nación es representada por un parlamento. Tiene separación clara de poderes, que eso también lo tenemos súper claro, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y hay un reconocimiento de derechos y libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de propiedad, bueno, todas esas libertades que están consagradas dentro del liberalismo. Es una sociedad ya no estamental como la del antiguo régimen, sino que es una sociedad de clases, ¿bien? Entonces sustituye esa sociedad estamental por la riqueza, ¿cierto? Ya no importa, ya tú no tienes un estatus o un lugar social, no por nacimiento, como era en el caso del antiguo régimen, sino por la riqueza que tú logras poseer, ¿bien? Y ahí esta primera forma, pues como ese Estado liberal, va a tener el sufragio censitario como una de sus características más importantes. ¿A qué me refiero?
solo, o sea, los únicos que podían votar, ¿cierto? En el censo electoral podían votar eran las personas que tenían algún tipo de características, obviamente hombres, obviamente tenían propiedad, con propiedad estamos hablando de tierras, estamos hablando también de, en algunos casos, de la posibilidad o la capacidad de leer, es decir, que sean personas estudiadas, es decir, todavía no es un Estado liberal democrático, es un Estado liberal, ¿cierto? Todavía no hay sufragio universal, sino que es un sufragio censitario, o sea, con un censo limitado. Tiene algunas variantes, tiene dos variantes muy importantes. Tiene la variante de la monarquía constitucional o parlamentaria, que es la que sucede, por ejemplo, en el caso de Inglaterra después de la gloriosa revolución de 1688, si mal no estoy la fecha, discúlpenme. Ahí es donde pues el rey, la reina, tiene, es más que todo una figura muy importante también como respetando las costumbres, pero hay un parlamento que está encargado pues como de tomar las decisiones. Es decir, es la unión de lo democrático, pero todavía sigue existiendo un monarca, pero ya no es el monarca absoluto, ¿cierto? Piénsense, por favor, es el caso de Inglaterra y el caso de España actualmente, ¿bien? Entonces se llama monarquía constitucional o parlamentaria. Bien, y tenemos también la República Liberal. Esa República Liberal pasa, por ejemplo, como en los casos de Estados Unidos, Francia en algunos momentos históricos del siglo XIX y varias repúblicas latinoamericanas, pues después del proceso de independencia, y también hay que dejar claro que también es censitaria, ¿cierto? Sino que aquí ellos, o sea, sí se acude, a diferencia de la monarquía constitucional, sí se acude a que cualquier persona, o sea, se escoge un presidente, listo, se escoge un presidente como tal. Tenemos varios filósofos políticos acá. Tenemos a John Locke, uno de los fundadores del liberalismo político. En su segundo tratado sobre el gobierno civil de 1689 establece los principios de la soberanía popular, el gobierno representativo, el derecho a la rebelión contra un gobierno tiránico y la protección de los derechos naturales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y sobre todo el derecho a la propiedad. Esto es bien importante porque esto también va a ser uno de los pasos para el liberalismo clásico o el liberalismo económico. Eso lo veremos posteriormente. También otro de esos grandes teóricos, pues como ese Estado liberal, va a ser Montesquieu, en un texto también muy importante que es El espíritu de las leyes de 1748, va a formular la teoría sobre la separación de poderes y desde ahí de donde viene esa idea de que el poder del Estado debe estar dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, o sea, sí, sumamente importante, porque esto puede evitar, ¿cierto? Esta división de los poderes puede evitar la tiranía. Bueno, y tenemos también allí a Jean-Jacques Rousseau. Él tiene varios textos bien importantes, ¿cierto? Y él va a tener un concepto, que ahorita lo mencioné, que es el concepto de voluntad general, y que aparece sobre todo en el contrato, en el texto del contrato social de 1762. Fue fundamental entonces este concepto para desarrollar la idea de que existe una soberanía nacional, aunque su interpretación más democrática y radical fue a menudo matizada por los liberales más moderados, ¿cierto? Pues porque pues, es demasiado democrática. Tercero, el Estado napoleónico, que es un Estado de excepción, o sea, miren, un Estado, digamos que el Estado más normal es el Estado liberal, y el Estado liberal va a tener unas vertientes, como el que les hablé, el monárquico o constitucional, parlamentario, y el Estado, pues, como republicano, hacen parte de ese Estado liberal, y bueno, en el siglo XX vamos a ver otros más, ¿cierto? Cómo se va diversificando ese Estado. Pero el Estado napoleónico es un estado de excepción, bien, porque es una particularidad que pasó solo en el Estado, en Francia, durante el tiempo que estuvo Napoleón en el poder. Es un modelo híbrido muy influyente, impuesto por Napoleón Bonaparte en Francia, que se fue pues como extendiendo por el resto de Europa por medio del consulado o el imperio entre 1799 y 1815, y que va a caer obviamente cuando cae Napoleón. Este tipo de Estado tiene como características, primero, que el poder ejecutivo es sumamente fuerte, ¿cierto? No hay esa división de poderes del que les estaba hablando ahora, entonces un ejecutivo que está concentrado en una sola figura, en este caso en la figura de Napoleón,
tenemos una administración, esto, digamos que Napoleón es bastante importante porque él va a tener una administración que es muy centralizada, él logra centralizar todos los poderes, no como un rey, ¿cierto? Pero si toma es como un híbrido, ¿cierto? Logra tener como esa presencia supremamente importante, muy centralizada en él, con unos prefectos que representan al gobierno imperial en las regiones, es decir, y una de las cosas más importantes de este gobierno napoleónico, este estado napoleónico, es que crea unos códigos, está el código napoleónico, ese código llega incluso a América, ¿cierto? Es un código que se derrama por el mundo occidental, está el código, entonces ese código civil napoleónico que garantizaba la igualdad ante la ley de los ciudadanos, pues, para los ciudadanos, la libertad individual y la propiedad privada, pero restringía algunos derechos, ¿cierto? Entonces, es muy importante este código napoleónico porque es la primera vez como que se empieza a codificar lo que hay y lo que hay y lo que no hay que hacer, ¿cierto? Y es diferente a una constitución, ¿cierto? Escoger la constitución y generar como unas cláusulas respecto a esto, ¿bien? Después del código napoleónico van a salir un montón de códigos. Hoy en día estamos llenos de códigos, código penal, bueno, varios códigos. Y hay una cuestión pues que se le critica al Estado napoleónico que tiene que ver con que hay la supresión sobre ciertas libertades políticas, mantuvo algunas libertades civiles, pero suprimió algunas para evitar pues como que le quitaran el poder normal, ¿cierto? El Estado napoleónico es el Estado napoleónico, pues tiene unas características muy particulares, pero uno podría compararle eso como con un déspota ilustrado o con un dictador posteriormente, listo, pero no coincide, o sea, es como tan particular que es el Estado napoleónico. Aquí no tenemos unos grandes intelectuales, pues realmente va a ser Napoleón el que está detrás de todo esto, y Napoleón más que un teórico fue un político muy pragmático, un ejecutor del Estado, entonces, pero como con las ideas que tenía, si bien no las escribió él, sí logra pues como organizar todo esto. Se basa también en Maquiavelo, en el príncipe de Maquiavelo, ¿cierto? Que es la razón del Estado y la eficacia del gobernante, ¿cierto? O sea, es para él bien importante. Y tiene en cuenta también esa idea de la ilustración autoritaria, ¿cierto? Que de la cual va a toma de la ilustración algunas ideas, pues realmente es una persona que vive la ilustración, entonces va a tomar esa idea de un Estado racional, de un Estado centralizado, de un Estado eficiente, que es una idea del Estado moderno. El Estado moderno centraliza absolutamente todo y eso empieza en uno de los estados, formas del Estado, de las primeras formas del Estado liberal, que va a ser el Estado napoleónico. Bien, tenemos entonces otra forma del Estado, que es la forma, o sea, crean el Estado liberal y a ese Estado liberal se les va a oponer, eh, pues va a haber una contrarrevolución, ¿cierto? Entonces el Estado liberal es la que sale de la Revolución Francesa y vamos a tener otra forma, la ay, se me fue la palabra, contestación que va a ser el Estado conservador o el Estado reaccionario. Es una respuesta entonces de lo que queda del antiguo régimen, de monarcas del antiguo régimen que han sido despojados de su poder, de esos monarcas absolutos, de la nobleza y de la iglesia, que tras de su derrota entonces van a decir esto no se puede quedar así, van a intentar restaurar el orden anterior a la Revolución Francesa. Las características de esta forma de Estado, primero, van a seguir muy parecidas. Ahorita cuando hablaba del absolutismo, del Estado absolutista, les decía eso, sigue, o sea, aparentemente muere en el siglo XVIII, pero va a continuar y aquí la vemos, ¿cierto? Que va a ser la de la restauración de la década de 1815 en adelante, que va a ser la del Congreso de Viena. Listo, entonces una legitimidad dinástica, es los monarcas, esas personas de la aristocracia, la nobleza, tienen derecho, defienden su derecho divino a ser pues, como los reyes. Hay una oposición muy radical al liberalismo y al nacionalismo. El nacionalismo, yo sé que hoy en día nosotros tenemos conservadores y son sumamente nacionalistas y hay casos del nacionalismo, pero hay formas del nacionalismo en el siglo XIX que todavía no está muy claro y entonces van a pelear contra el nacionalismo porque el nacionalismo es uno de los grandes pilares del liberalismo, ¿cierto? Entonces ellos todavía no. Que hoy los conservadores sean nacionalistas o en buena parte del siglo XX sean nacionalistas, no quiere decir que apliquen el nacionalismo del liberalismo. Entonces los ven como ideas, ese liberalismo y ese nacionalismo lo ven como ideas completamente revolucionarias y destructivas. Es que ese nacionalismo del que habla, por ejemplo, en el caso de Rousseau, ¿cierto? Que es una voluntad colectiva, bien,
ese no es el que les gusta. Luego veremos o sea, cuál es el que sí les gusta, ¿cierto? Y es el que mantiene y el que conserva, el nacionalismo que conserva una jerarquización social, pero una jerarquización social no es de burguesía arriba y ellos abajo, sino una jerarquización social donde la aristocracia está arriba, ¿cierto? Los nobles están arriba de toda la población. Ahí entonces aparecen después de la caída de Napoleón algunas oposiciones perdón, algunas alianzas internacionales. Ahí aparece entonces la Santa Alianza, que está constituida por Prusia, Rusia y Austria, que son muy afectadas por la revolución en Francia y por las invasiones napoleónicas, y empiezan pues como a armarse, hay ejércitos como que se arman para intervenir en cualquier país donde estallen revoluciones burguesas. O sea, después de la revolución en Francia, lo que viene son muchas revoluciones en diferentes lugares de Europa, ¿bien? Entonces es como una época, por eso lo decía, la época del periodo bisagra, el que ahora que se le pasan demasiadas cosas, el mundo cambia entre 1750 y 1850, o sea, pasa de todo en Europa. Bueno, y aquí también tenemos pues como repercusión de eso. Una de las, digamos, cosas más importantes que sucede en 1815, después de que cae Napoleón, entonces va a ser ese Congreso de Viena donde estos señores se reúnen y dicen vamos a restaurar, y empieza la restauración, ¿ok? Que es la restauración realmente de las monarquías. No les va a durar mucho, pues, porque era muy fuerte el movimiento burgués. Y también está el sistema de Metternich, que es alemán, ¿ok? Ahí aparecen entonces, ya les voy a explicar eso, aparecen unos filósofos bien importantes en Francia, por ejemplo, aparece Joseph de Maistre y Luis de Bonald, unos teóricos muy importantes para el conservadurismo, los principales teóricos realmente en contra de la revolución. Yo le sumaría a este porque aquí hace falta, y no voy a profundizar y por eso no lo pongo, pero lo menciono, que es Edmund Burke, que es el teórico, el que escribe Reflexiones de la Revolución en Francia, que es uno de los primeros teóricos del conservadurismo, el padre del conservadurismo. Bueno, Joseph de Maistre y Luis de Bonald, esos señores viven, son contemporáneos, entonces van a tener pues como unas formas de pensamiento y de nuclear teóricamente el conservadurismo bien interesante, todo contra el liberalismo de la revolución. Estos señores criticaban entonces ferozmente la ilustración, la revolución francesa, porque ellos consideran que esto había instaurado o destruido el orden natural y tradicional, la monarquía, la religión, la jerarquía social, o sea, las buenas costumbres. Para ellos la autoridad era la del rey y la de la iglesia, y eso era absolutamente incuestionable, eso era orgánico, eso era natural y no era un producto de un contrato social, ¿cierto? Eso es de los liberales, ¿cierto? Y la hora clave de Misri, por ejemplo, va a hacer consideraciones sobre Francia, es de 1796, es decir, en pleno calor de toda la Revolución Francesa. Está Clement von Metternich, alemán, perdón. Este señor no fue un filósofo, fue un hombre político, un hombre de política, un estadista y un estratega. Como fue canciller austriaco, él va a ser el arquitecto del sistema de la Santa Alianza, va a ser el que va a citar entonces al Congreso de Viena de 1815, y su práctica política está basada en el equilibrio de poder y la intervención para sofocar las revoluciones liberales, es la encarnación práctica del pensamiento conservador. Es decir, que si a usted le interesa por conocimiento intelectual o usted es conservador, creo que debería leerse a estos señores. Hacia el último tercio del siglo, entonces van a surgir nuevas formas del Estado en respuesta a las limitaciones que tenía el liberalismo censitario y los cambios socioeconómicos. Estoy hablando de las últimas 2 décadas del siglo XIX. Ahí es donde aparece una forma del Estado que todavía, o sea, es más reconocible aún para nosotros que vivimos en este momento histórico, que es el Estado liberal democrático o el Estado demoliberal. Yo hablo mucho el Estado demoliberal, y cierto, pareciera que es muy obvio, pero no. Es una forma del Estado que se da en un momento histórico, estamos hablando de finales del siglo XIX, pero básicamente va a ser mucho del siglo XX. Les decía que el Estado liberal, cierto, inicialmente era un Estado censitario, un Estado donde solo algunos podían votar. En este caso tenemos un Estado liberal democrático, eso quiere decir que el sufragio se universaliza. Y no se me ilusionen mujeres porque todavía no entran las mujeres acá. Es para hombres, pero ya no solo tienen que ser hombres letrados o que tengan propiedades, entonces se amplía ese sufragio, se vuelve universal. Tenemos, por ejemplo, la Tercera República Francesa, el Imperio Alemán, sobre todo en el Segundo Reich, y tenemos algunos estados en Estados Unidos que tienen esta ampliación. Estoy hablando del siglo XIX. Luego esto va a suceder
en el siglo XX, más fuerte. ¿Quiénes aparecen allí? Entonces aparece otro teórico muy importante, Alexis de Tocqueville, francés, pero él hace una visita a Estados Unidos que muy fructífera, pues él escribe este libro que se llama La democracia en América, bien interesante este texto. Allí analizó el funcionamiento de la democracia y el sufragio universal. Bien, entonces al ver cómo está funcionando allá, universal masculino, es decir, todos los hombres pueden votar, pero no todos los ciudadanos pueden votar, no todas las personas pueden votar, los hombres. Ni es lo que ve allí en Estados Unidos, ¿cierto? Es cómo funciona esto y va a identificar las virtudes, ¿cierto? Que tiene ese sufragio universal, esa democracia y la igualdad, pues por esa igualdad de condiciones a la hora del voto, pero también va a decir aquí hay unos peligros, ¿cierto? En todo el libro él siempre va denunciando como esto está bien, pero ojo, pues, o sea, le genera como cierta comezón, como cierta intriga, ¿cierto? Miedo, un miedillo por allá, ¿cierto? Porque él considera que la democracia puede ser la tiranía de las mayorías, ¿cierto? Y puede haber un conformismo social. Es una alerta que él da y también habla de los medios de comunicación. Es una forma muy interesante porque ya a Estados Unidos se está volviendo muy fuerte frente a lo que tiene que ver el periodismo y los medios de comunicación. Entonces esto también es como una alerta que lanza Tocqueville. Libro recomendado y no es tan difícil de leer y es cortico. Otro muy importante, John Stuart Mill, inglés, ¿cierto? Él tiene un libro que se llama Sobre la libertad de 1859 y Consideraciones sobre el gobierno representativo de 1861. En estos libros defiende el liberalismo más avanzado que aboga por la libertad individual frente a la tiranía social y política. Y va a apoyar extensiones del sufragio y de la representación, sentando las bases intelectuales para la evolución del liberalismo censitario hacia la democracia liberal. Miren que les estoy diciendo, estos libros son escritos a mediados del siglo XIX y que realmente ese liberalismo democrático va a llegar a finales del siglo, muy finales del siglo XIX. Tenemos otra forma del Estado que se presenta en la segunda mitad del siglo XIX, ¿cierto? Que es muy sui generis, que tiene que ver, por ejemplo, con el Estado Nacional Unificado. Y ahí tenemos dos casos importantísimos. El caso de la unificación italiana de 1861 y el de la unificación alemania de 1871. No es como tal una forma de gobierno, una forma de Estado, sino que es un proceso donde unas entidades políticas y culturales que están dispersas, que todavía no están centralizadas, se unen para formar un único Estado-nación basado en una identidad común, como la lengua, la cultura, la historia. Bien, en el caso de la unificación italiana, pues esta está como a mano o está encabezada por el rey bajo el reinado, se lo hace Víctor Manuel II y el liderazgo de Cavour, no sé cómo se pronuncia, disculpen, y Garibaldi. Y tenemos la unificación alemana de 1871, que va a ser liderado especialmente por Prusia y va a estar a la cabeza Otto von Bismarck, que pues, también va a formar lo que va a ser el segundo Reich. Bien, ¿quiénes son los intelectuales, pensadores, filósofos de ese unificado, de esa unificación? Pues tenemos al alemán Johann Gottlieb, prusiano, Johann Gottlieb Herder, filósofo importantísimo para el pangermanismo, para el nacionalismo cultural alemán, ideó el concepto, hola gordo, le gustó la clase, ideó el concepto de Volksgeist. El Volksgeist es el espíritu del pueblo, que luego lo van a usar mucho dentro de la filosofía alemana. Bien, es un espíritu del pueblo, esto es puro nacionalismo y es que hay algo que a nosotros nos une, pues no es Dios, sino que es una cosa, puede estar Dios ahí, pero es una cosa como una energía entre los seres humanos que hacen que formen una nación y ¡pum! Salió Alemania. Bien, entonces acuña pues como este concepto en alemán y lo que piensa Herder es que la idea de que cada pueblo, cada nación tiene una identidad única expresada en su lengua, en su folclore y en sus tradiciones. En el caso italiano tenemos a Giuseppe Mazzini de 1805 a 1872. Gordo, ¿me vas a dejar? No, por favor. Teórico y activista del nacionalismo liberal y republicano. Para él, las naciones eran entidades naturales que debían liberarse de los imperios y unirse en estados libres y democráticos, como el caso de Italia. Y tenemos otro alemán, Otto von Bismarck, 1815 a 1898, un practicante, no es como tal un teórico,
él va a ser el máximo representante del nacionalismo realista o conservador alemán, donde la unificación nacional, la de Alemania, se logra no por principios ideales, sino con sangre y hierro, es un hombre de armas, lo hace a través de la guerra, de la diplomacia y de la razón del Estado. Aquí hay otros teóricos, pues cuando uno va a ver el pangermanismo y la unificación de Alemania, pues viene desde hace mucho rato, aunque logra consolidarse militarmente, pues después de las invasiones napoleónicas y especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, pero es un proceso cultural que va muy largo, va bastante largo. Bien, o sea, hacia atrás con mucho. Y en ese momento histórico, por ejemplo, del siglo XIX, tenemos otro padre del conservadurismo, que va a ser Müller. No me acuerdo del nombre de Müller, pero Müller es también pues, muy, muy importante, lo menciona por allá en el pensamiento conservador el sociólogo Karl Mannheim. Tenemos una forma también que no es una forma como tal, que tiene que ver con el Estado imperialista, y esas Europas, o sea, todas esas como grandes potencias europeas, luego a Estados Unidos y Japón, van a desarrollar unas estructuras estatales muy fuertes en África, en Asia, ¿cierto? Y obviamente pues como en América, sobre todo por parte de Estados Unidos, pero eso ya es siglo XX. Y oigan chicos, y las características de este estado es que es un estado primero metropolitano que queda normalmente en Europa y ejerce un control político, económico y militar sobre los territorios de ultramar. Bien, voy a dejar hasta acá y voy a hacer otro video sobre el Estado moderno en el siglo XX. Bueno, muchas gracias. Vean el siguiente video si quieren saber qué es lo que pasa 3 doritos después y voy a calmar a mis perros porque están muy, muy juguetones. Chao, 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 chao.